Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver el tema de la esencia del conocimiento y los criterios de verdad, que son los dos últimos problemas del proceso del conocimiento. ¿Sí? Empecemos hablando de la esencia del conocimiento. Vamos a ver que para hablar de la esencia del conocimiento, pues existen varias escuelas o varias visiones al respecto de la esencia del conocimiento, y es que la esencia del conocimiento es un problema que se centra en la interrogante: ¿es el objeto quien determina al sujeto o es el sujeto quien determina al objeto? Esa es la controversia cuando se habla de la esencia del conocimiento, ¿sí? El objetivismo es una de las primeras visiones acerca que se vincula con la esencia del conocimiento. Esta visión del objetivismo, ¿sí?, afirma que el objeto determina al sujeto, es decir, el objeto es el que le dicta al sujeto lo que va a aprender de él, ¿sí?, aludiendo que es el sujeto quien asume las propiedades del objeto, reproduciéndolas en su mente. Desde esta visión del objetivismo, se asume que existe una realidad independiente de la mente del ser humano, ¿sí?, y que el ser humano, al entrar en contacto con ella a través de la percepción de los sentidos, es como adquiere el conocimiento del objeto, procesando los datos que dicha percepción por medio de la razón, ¿sí? Los datos que por medio de dicha percepción el objeto le confiere a la razón. ¿Ok? Eso es lo que dice el objetivismo, ¿sí? De aquí que algunas frases que tengan que ver con este tipo de visión acerca de la esencia del conocimiento sean la descripción, por ejemplo, de un objeto según su estética. Cuando uno está describiendo un objeto, ¿qué es lo que está reproduciendo en la mente? Lo que el objeto te está dictando en cuanto a su belleza, en cuanto a su estructura, en cuanto a sus dimensiones, ¿correcto? Uno reproduce en la mente lo que el objeto te dicta. Es así como lo entiende el objetivismo, ¿correcto? Esta primera visión que se relaciona con la esencia del conocimiento. Otro ejemplo de el objetivismo podría ser cuando se lee un letrero que resulta ser tan claro que no da libertad a otra percepción. Si yo, por ejemplo, digo alto, ¿qué quiere decir? Que te tienes que parar, no te da lugar a pensar ni a razonar en otras cosas que no sea el detenerte. ¿Ok? Entonces, es el objeto el que me dicta a mi sujeto lo que tengo que aprender de él. ¿Ok? ¿Sí? Desde esta visión del objetivismo, este sería un ejemplo claro de cómo aplica esta visión de la esencia del conocimiento. Pero vamos a pasar a otra, vamos a ver una segunda visión de la esencia del conocimiento que es el subjetivismo, ¿sí? Que pues es contraria al objetivismo. Esta visión del subjetivismo, ¿sí?, sostiene que no existen objetos independientemente de la conciencia. Por el contrario al objetivismo, aquí todo tiene que ver con la conciencia, ¿sí? Y solamente, ¿cómo se llama? Lo que la conciencia reflexiona o lo que la mente tiene es lo que hace o lo que crea a los objetos, ¿sí? Sino que este subjetivismo afirma que todos los objetos son engendrados por la mente. Es decir, los objetos son producto del pensamiento, por tal motivo limita la validez de la verdad al sujeto que conoce. Es decir, reconoce que no hay una verdad absoluta. Cada sujeto, ¿sí?, dependiendo de lo que reflexiona, de lo que piensa, ¿sí?, va a conocer o no de una manera diferente a los objetos, ¿correcto? Hay que tener claridad y no confundir el subjetivismo con el relativismo, ya que en el relativismo, si bien también no se admite ninguna verdad absoluta, en el subjetivismo, es importante saber que las limitaciones de los objetos provienen de la propia persona. En cambio, en el relativismo, las limitaciones de los objetos se dan por factores externos. Esa es la diferencia entre el subjetivismo y el relativismo. Un ejemplo de un pensamiento que podría ser subjetivo es los gustos musicales. Cada persona tiene sus propios gustos musicales y no son cosas que se aprenden, sino que tú tienes cierta afinidad con cierta música ya la tienes, y es cuestión que la mente creó y que te guste esa determinada música y no otra. ¿Ok?
Entonces, como verán, cada quien tiene una preferencia por un estilo musical y esto es un ejemplo de subjetivismo, ¿sí? También la elección de la carrera, ¿sí? No uno en base a que ya fue médico elige la carrera, sino algo en tu interior de tu mente te hace o te da afinidad hacia cierta licenciatura y es como uno elige la carrera, ¿sí? Por eso también la elección de la carrera podría ser un ejemplo de subjetivismo. Cada quien tiene preferencias diferentes, ¿ok? Muy bien. Pasamos a la tercera visión de la esencia del conocimiento, que es el realismo, ¿sí? El realismo es una visión cuya postura afirma que existen cosas reales que son independientes de la conciencia. En ese sentido, guarda cierta vinculación con el objetivismo, ¿sí? Es decir, manifiesta que los objetos tienen una existencia dentro de una realidad independientemente al sujeto que lo observa. Un ejemplo podría ser una persona de la Sierra Tarahumara cuando la llevamos, por ejemplo, a Nueva York, en donde los objetos que están a su alrededor en una habitación pudieran serle desconocidos. En su proceso de conocimiento, a esta persona cuando quiere referirse a estos objetos en su proceso de conocimiento acerca de ellos, pues como no tiene nada a la mente acerca de ellos, ¿cómo se dirige a ellos? Señalándolos con el dedo. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, este sería un ejemplo de relativismo. Los objetos existen independientemente de la conciencia, ¿sí? Y entonces, para aprenderlos, ¿sí? En un principio, pues haces referencia a ellos para señalarlos en tu proceso de conocimiento, para indicar que estás haciendo referencia a tal o cual objeto, ¿ok? Este sería un ejemplo de realismo, ¿ok? Y una cuarta corriente vinculada con la esencia del conocimiento, pues es el idealismo. El idealismo es una visión que sostiene que no existen cosas reales que sean independientes de la conciencia. Vean que el idealismo es contrario al realismo, ¿correcto? ¿Sí? Es decir, afirma que la realidad que podemos conocer es fundamentalmente un constructo de la mente. O sea, todo lo que conocemos es porque nuestra mente lo construye, ¿sí? Y no existen objetos que no tengan que ver con la conciencia, ¿sí? ¿Okay? Que sean independientes de la conciencia. Por ejemplo, yo les puedo decir, ¿conocen ustedes un nomético? No saben lo que es un nomético. Bueno, seguramente muchos de ustedes no lo saben o algunos sí lo saben. ¿Alguien sabe lo que es un nomético? Pues yo les puedo asegurar que nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque es una palabra que me acabo de inventar. No existe esto que se llama nomético. Yo lo inventé. Ahora, si yo siguiera inventando y les dijera, un nomético es el aparato donde se depositan las partes que se extraen de un paciente durante una cirugía. Entonces ya empieza a existir el objeto en sus mentes porque ya se los di a conocer. ¿Sí? ¿Ok? Ya se los di a conocer y se los di a conocer, ¿sí? A través de la conciencia, ¿sí? Les di conciencia de que lo que es el nomético, ¿sí? Pero no existe, mientras no lo conocían, mientras su mente no tenía nada acerca de ese objeto, ¿sí? ¿Ok? Pues ustedes no lo conocían. Y es hasta que les di la información que es inventada porque no existe esto de nomético, ¿sí? Que ustedes entendieron, ¿sí? O se creó o existió ese objeto en sus mentes, ¿ok? Otro ejemplo podría ser los derechos humanos para las personas que viven en zonas muy aisladas, ¿cómo se llama? Muy marginadas. Pues a lo mejor esto de este constructo de derechos humanos, para él no existen estas cuestiones, ¿sí? Y es hasta que se le habla y se le explica o se le da información acerca de lo que son o lo que representan los derechos humanos cuando empieza a existir el objeto de los derechos humanos. ¿Ok? Esta sería la visión desde el punto de vista del idealismo. ¿Sí? Y pues lo mismo si yo les pregunto, ¿qué es un neumático? ¿Sí? Y ahorita no estoy inventando qué es un neumático. Sí, sí es una palabra que sí existe y sin embargo, aunque existe, pues nadie de ustedes la conoce. Entonces no existe en su mente ese objeto neumático. Hasta no lo conocían hasta el momento que acabo de nombrarlo, ¿sí? Pero un neumático, ustedes van a poder ver, ¿sí? Que un neumático, pues va a ser,
Ahorita les voy a mostrar. Aquí está la definición, lo voy a marcar, nomás que lo puse en blanco para que no se viera desde el principio. Un neumático es una persona que comulga con un conjunto de razonamientos encaminados a explicar las causas y relaciones del hombre y el universo. Eso es un neumático, ¿correcto? Sí. Sin embargo, es ahora que ya les di la definición y que les dije que sí existe cuando la palabra o el objeto empieza a existir en sus mentes. Esto sería la visión que mantiene, este sería un ejemplo de la visión que mantiene el idealismo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Permítame un segundito. Ok, continuamos. ¿Sí? Pasamos entonces ahora al último, ¿cómo se llama? La última visión relacionada con la esencia del conocimiento, que es el fenomenalismo. El fenomenalismo es una visión que sostiene que no conocemos las cosas como realmente son. O sea, no es posible conocer un objeto totalmente, es lo que afirma el fenomenalismo, sino solamente podemos conocerlo como se nos presentan o como se nos aparecen. Es decir, esta visión, ¿sí? Que se relaciona con la esencia del conocimiento, sostiene que no es posible el conocimiento de ninguna cosa en sí misma, sino que solo es posible conocer el fenómeno que corresponde al objeto tal como lo percibe el sujeto de acuerdo a su sistema cognitivo. ¿Sí? En otras palabras, que las personas solo podemos conocer los fenómenos tal y como se nos aparecen, no como realmente son. ¿Ok? ¿Sí? Una persona siente que un café, por ejemplo, está dulce de acuerdo a su bagaje cognitivo. Pero ¿realmente el café estará dulce? ¿O solamente es la forma como a él se le está presentando? ¿Sí? ¿Ok? El fenómeno. A lo mejor no movió el azúcar y quedó en el fondo, y cuando sacó la cucharada para afuera, trajo el azúcar a su boca. ¿Sí? Pero en sí, si disolvemos bien el café, movemos bien el café, pues pudiera ser que no estaría tan dulce, ¿correcto? ¿Sí? Otro ejemplo es una persona con problemas de glándula tiroides, siente que hay frío, pero ¿realmente habrá frío? ¿O es la forma como su propio padecimiento le hace percibir el ambiente, sin que realmente esté sucediendo que haya frío? ¿Sí? Este sería el punto de vista del fenomenalismo, ¿sí? ¿Sí? Es decir, no podemos conocer los fenómenos en sí mismos, sino solamente como se nos presentan. ¿Ok? Bueno, ya para terminar, llegamos al último problema, ¿sí? Que se vincula con la esencia del conocimiento, que es el criterio de verdad. ¿Qué es esto del criterio de verdad? El problema del criterio de verdad, ¿sí? Se sintetiza en la interrogante. ¿Cómo sabemos que nuestro conocimiento es verdadero? ¿Cómo sé que esto que estoy diciendo es verdadero y no es falso? ¿Sí? En eso se centra el criterio de verdad, en esa interrogante. El criterio de verdad es una norma para fijar la veracidad, la certeza de nuestro conocimiento, el testimonio que confirma y atestigua la justeza de nuestras ideas con la realidad, el grado de concordancia de nuestras sensaciones y conceptos con la realidad objetiva. En otras palabras, ¿sí? La prueba de la validez de nuestros conocimientos es el índice de que confirma la exactitud de nuestras ideas y muestra en qué medida nuestras sensaciones, representaciones, conceptos corresponden a la realidad objetiva, o se ajustan a la realidad objetiva. Esto es un criterio de verdad. Y vamos a ver que existen varios criterios de verdad, los criterios de verdad que tienen que ver con la autoridad. ¿Sí? El criterio de verdad de autoridad es una afirmación que se acepta como verdadera por proceder de alguien a quien se concede crédito por su conocimiento en la materia. Ah, no, pues si lo dijo el maestro, Beltrán, pues se acepta porque es válido, porque él sabe mucho sobre el tema. No lo discutimos, ese es un criterio de verdad que se llama criterio de autoridad. Otro criterio de verdad es la tradición.
se toma como verdadero aquello que a lo largo del tiempo se ha aceptado como verdadero y goza de un apoyo popular e institucional. ¿Sí? Esto pasa mucho en las ciencias sociales, que se vienen aplicando ideas que otros autores en el pasado han hecho sin que realmente nos pongamos a cuestionar si aplican para el momento en el que estamos trabajando con ellas. ¿Ok? Otro criterio de verdad puede ser la coherencia. Y la coherencia hace referencia afirma que una proposición es verdadera si es coherente con el resto de las proposiciones del sistema del que forma parte. Por ejemplo, si yo digo 3 más 5 es igual a 8, esto va a ser verdadero en la medida que esto no se contraponga o no se oponga o no quede en disonancia, ¿sí?, con las demás reglas matemáticas que existen. Por eso se dice que las matemáticas es el arte de la no contradicción, de la coherencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se cumple ahorita en la asignatura de aritmética, se tiene que cumplir también en la de álgebra, en la de geometría, en la de trigonometría. Esas mismas reglas siguen siendo válidas en todo, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, es coherente, ¿sí? ¿Ok? Es otro criterio de verdad, ¿sí? También, otro criterio de verdad es la evidencia, que afirma que una proposición es verdadera si es evidente, es decir, si se presenta con tanta claridad y distinción a nuestras mentes que no tenemos más hecho que aceptarla. Por ejemplo, si yo diga, yo estoy hablando en este momento, pues es una afirmación que todo el mundo, todos ustedes tendrían que dar como válida porque pues es tan evidente que no deja duda a nuestra razón, a nuestros sentidos, y entonces no nos queda más que aceptarla. Eso es el criterio de verdad llamado evidencia, ¿sí? El criterio de utilidad, pues es otro criterio de verdad que establece que algo es verdadero si es útil, si funciona en la práctica. ¿Ok? También si hay algo que funciona, ¿sí?, en la práctica, pues se toma como que fuese verdadero. ¿Ok? Y finalmente el criterio de verificabilidad, ¿sí?, que tiene que ver, ¿sí?, con el verificar las proposiciones, es comprobar que las cosas son como la proposición dice, ¿sí? ¿Ok? Comprobar en ese sentido exige alguna evidencia de que las cosas están sucediendo tal como la proposición dice, ¿ok? Bueno, pues estos son los criterios de verdad y hasta aquí con el tema, ¿sí?, de los problemas del conocimiento, el proceso del conocimiento. Muchas gracias, seguimos en contacto.